Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y como estamos de estreno, siempre os digo, quiero felicitar a todas las personas que ya están adquiriendo la saga de Secretos Revelados, la Biblia y el mensaje de Jesús revelado para el siglo XXI. Así que felicidades a todos, estoy muy contento porque me mandáis fotos de cuando recibís los libros y ya de las primeras lecturas que estáis haciendo y lo mucho que os está gustando y os está sorprendiendo toda esta verdad que hay aquí dentro puesta. O sea que estoy tremendamente agradecido a todas las personas que estáis confiando en el mensaje y que queréis ser parte del cambio y ser parte de la solución, no de la polución. El mundo está muy contaminado, sobre todo de ideas erróneas. Y cuantas más personas hay que conozcan la verdad, más gente habrá libre. Porque como decía Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres. Antes de aprender metodologías hay que aprender principios. Por eso, cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, cuando ya sabían que iba a morir, que le preguntaban que cuál iba a ser su final. Y Jesús les decía, ¿acaso conocéis el principio para preguntarme por el final? Cuando alguien conozca los principios, entonces podrá determinar los finales. De hecho, así empieza la voz de tu alma. Siempre digo que soy el primer lector de mis libros, principalmente porque los escribí para mí. Y después los comparto con el resto de la humanidad, ¿no? Y entonces dice así. Dinos cómo va a ser nuestro fin, respondió Jesús. ¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Y escuchad esto. Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin, porque donde está la causa está el efecto, donde está el efecto hay una causa. Dichoso aquel que se encuentre en el principio, él conocerá el fin y no le gustará la muerte. Evangelio gnóstico de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios, que es la filosofía con la cual tú estás haciendo las cosas, el conocimiento de la verdad a la hora de hacer algo, la sabiduría a la hora de aplicar una metodología es lo que hará que la metodología funcione. Por eso, dos personas deportistas de élite entrenando lo mismo, con el mismo entrenador, mismos métodos de entrenamiento, mismas horas de entrenamiento, mismo todo, y uno gana medalla y el otro no. Por eso hay dos personas que están en el mismo negocio, a unas les va bien y a las otras no. Dos personas que conocen a la misma pareja, una fracasa en su intento de tener una relación con esa persona, la siguiente persona es un éxito, se casan y tienen una relación para el resto de sus vidas. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga un resultado? Aplicando una metodología. No es la metodología en sí, sino los principios universales. Los principios garantizan el fin. Porque metodologías hay a millones. A millones. Por ejemplo, si tú quieres tener mucho dinero en la vida, metodologías para llegar ahí hay a millones. Ahora, principios son los mismos. Son pocos y unos. No hay más. Lo mismo si quieres ser deportista, si quieres tener buenas relaciones o si quieres tener salud. Si tú quieres tener salud, vamos a olvidarnos del momento actual donde estamos, y el que tenga oídos que oiga. Si tú quieres tener salud, lo primero que tienes que hacer es alcalinizar tu cuerpo. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer para alcalinizar nuestro cuerpo? Respirar. La respiración, respirar oxígeno puro. Si nosotros no queremos tener salud, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obstruir la respiración. El que tenga oídos que oiga. Cuando uno quiere tener salud, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer? Ir al aire libre, ir a la naturaleza, tener contacto con él, como decía Jesús en el Evangelio de los Esenios, que está explicado aquí en el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados, que voy a ver si lo encuentro y os lo voy a leer, para que lo veáis. Lo primero que decía es, hay tres ángeles, tenéis que ir primero a la madre naturaleza para recuperar la salud. Y hay tres ángeles que tenéis que consultar. El primero es el ángel del aire, el segundo es el ángel del agua y el tercero es el ángel del sol. Si tú quieres que una persona enferme, no le dejes ver la luz del sol,
no le dejes respirar aire puro, manténlo encerrado. Insisto, el que tenga oídos que oiga. Y lo decía así además, ¿eh? Y si queda después dentro de vosotros, después de haber pasado por el ángel del aire y el ángel del agua, alguno de vosotros, antiguos pecados e inmundicias, buscad al ángel de la luz del sol. Quitaos vuestro calzado y vuestras ropas, y dejad que el ángel de la luz del sol abrace todo vuestro cuerpo. Evangelios de los Esenios, palabras según Jesús de Nazaret. Muy importante que entendamos esto. Sin embargo, todos aquellos que no tienen salud, todos aquellos que intentan con una relación y no les funciona, todos aquellos que montan un negocio y no les funciona, en definitiva, todo aquel que utiliza una metodología y no le funciona, en lugar de responsabilizarse de no conocer los principios sino aplicarlos, busca culpables para señalarles y justificar su situación señalando a otro como el culpable de sus malos resultados. Es muy típico en el deporte de alto rendimiento, los deportistas mediocres que no consiguen resultados, es muy típico que luego vayan a señalar al entrenador. Hace unos años hubo una entrenadora en el centro de alto rendimiento donde yo entrenaba aquí en España, que fue la que llevó al equipo de natación sincronizada a las medallas olímpicas. Gracias a su disciplina, una persona muy dura, yo he estado entrenando al lado de ella porque mientras ellas entrenaban en la piscina, yo entrenaba al lado en la piscina con otro entrenador que también tenía fama de muy duro, Joan Fortuny, que la prensa, que siempre distorsiona la realidad, le llamaban el sargento de hierro. ¿Por qué? Pues porque los deportistas mediocres que lo dejan porque no tienen resultados, siempre buscan culpables porque están en el rol de víctima. Y a esa entrenadora que llevó a las deportistas a la élite mundial y puso en el mapa la natación sincronizada española, las deportistas mediocres que no consiguieron resultados salieron a la prensa a criticarla. Y yo, que había estado ahí y conocía la verdad, yo sabía que si tú quieres ser deportista de élite, hay una disciplina militar que debes seguir. Porque estás queriendo ser la élite mundial en ese deporte. Si no estás dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer, a entrenar como se tiene que entrenar y a no quejarte ni un solo segundo y a hacer más horas que nadie dentro del agua, no vayas a un centro de alto rendimiento. Porque estás en un centro de alto rendimiento. Porque luego a todos nos encanta tener deportistas de nuestro país en los Juegos Olímpicos representándonos. Pero luego machacamos al entrenador porque es muy duro y nos basamos solamente en la opinión de los mediocres que no lo lograron. No está bien. Y es porque las personas no han aprendido el primer tomo de la saga de La voz de tu alma, que habla del victimismo y que hoy he compartido algunas fotos dentro de mis redes sociales. Pero voy a leerte algunas cosas. Lo primero, la regla número 1. Es imprescindible para poder cambiar tu realidad que tomes conciencia del juego en el que estás metido. Todo en la vida funciona por reglas. Los deportes, la política, los matrimonios, las instituciones, la justicia, etc. La vida es un juego con sus reglas. Y como en cualquier juego, si conoces y dominas las reglas, tienes garantía de éxito. La regla número 1 del juego es la siguiente. Tú eres el responsable de todo lo que sucede. Si estás tratando de conseguir unos resultados en tu vida y no los consigues, no es por culpa de la metodología, es por culpa de no dominar los principios. Cuando una persona entra en un negocio y no le funciona el negocio, luego se va de ahí echando pestes de que el negocio no funciona y que es un timo y que es un engaño y que no entres ahí, ¿verdad? Pero cuando le preguntas a las personas que les va bien el negocio es una maravilla, es una bendición, ¿cierto? Porque en última instancia, ¿de quién es la responsabilidad de que le vaya bien la vida? De uno mismo. Y Henry Ford, sí, el de los coches, el causante de que tú y yo podamos hoy en día, si queremos tener un coche, independientemente del nivel socioeconómico que tengas, más o menos está al alcance de cualquiera. Pues Henry Ford, que ha sido el único hombre en toda la historia capaz de hacer tambalear el sistema económico de Estados Unidos, ese es el poder que tenía,
porque precisamente era un hombre que pensaba. Y Henry Ford dijo, la tarea más difícil que hay es la de pensar, razón por la cual la mayoría de las personas no lo hacen. Si el ser humano pensara, no estaríamos en la situación mundial que estamos ahora, porque se daría cuenta de muchas cosas. Pero en lugar de pensar, entran en miedo, y el miedo se activa en una cosa que tenemos aquí en el cráneo que se llama la amígdala. Y la amígdala lo que hace, cuando entras en una situación de pánico, la amígdala toma el control. Y la amígdala corta el pensamiento crítico, corta el pensamiento analítico, y automáticamente estás en una situación de huida. Tanto es así, porque os tengo que enseñar a pensar y a discernir. Eso es lo primero que hacemos en todas las sagas. Tanto es así que hace 3 semanas la gente no se atrevía ni a abrazarse. Ahora estamos ya en fase 1 en España y ahora la gente ya sí se puede abrazar. Como si el virus hubiera desaparecido. No, el virus está ahí, sigue estando ahí y estaba muchos meses y muchos años antes de que te lo dijeran. El problema es que te lo han metido en la cabeza. Te han metido el miedo y te han cortado tu libertad de pensar, porque te han puesto en el instinto más bajo, en el instinto más animal, que es el instinto de protección dominado por la amígdala y por la emoción del miedo. ¿Quieres enfermar a alguien? No le dejes respirar correctamente, no le dejes salir al aire libre y no le dejes tocarse. No le dejes que tenga amor con otra persona, cariño. Hace muchos años, esto es un caso real, 2 niños, no sé si eran gemelos o mellizos, que nacieron prematuramente y les pusieron en incubadoras separadas. Uno era más grande que el otro y los pusieron en incubadoras separadas. El más pequeño de los dos empezó a morir. Y en un último intento de salvarle la vida, decidieron ponerlo en la misma incubadora los dos. Y lo que ocurrió fue mágico, porque el gemelo más grande abrazó al gemelo más chiquitito y automáticamente las constantes vitales del gemelo chiquitito empezaron a equilibrarse y se salvó. O sea, que si tú quieres matar a alguien, coártale de amor, coártale de contacto físico, coártale de abrazos. Y entonces estarás bajándole el sistema inmunológico y podrás matarlo. Y todo lo que tenga coincidencia con la realidad es pura coincidencia. ¿Entendéis? Os quiero enseñar a pensar. Os quiero enseñar a discernir. Os quiero enseñar a no entrar en pánico. Os quiero enseñar a salir del victimismo y a hacerte 100% responsable. ¿Entendéis? En todo. Muy importante, muy importante. Porque si no tienes capacidad de pensar, te van a manipular siempre. No en una pandemia mundial, ¿eh? Te van a manipular siempre en el tema económico, te van a manipular siempre en el tema de tus relaciones, te van a manipular siempre en todo. En todo lo que ocurra, todo, si no puedes pensar por ti mismo, siempre alguien va a tener opinión por ti. Es muy importante. Entonces, muchas cosas os tengo que contar de todo esto. ¿Tú quieres prosperar? No aceptes limosnas. Los esclavos de Egipto, en la época de Moisés, estaban aceptando limosnas. Por eso se quedaban allí. Se quedaban ahí por el miedo. Por el miedo no tanto a las represiones de Egipto, sino el miedo a que entre Egipto y la tierra prometida había un desierto donde no había nada. Tenían miedo a hambre, tenían miedo a sed, tenían miedo a no tener sustento. Cuando tomaron la decisión de salir de Egipto, gracias a un líder como Moisés, cuando estaban caminando por mitad del desierto y empezaron a tener hambre, se giraron a murmurar contra Moisés y estaban pensando en volver otra vez a Egipto. ¿Cómo se parece esto a una persona que deja su trabajo porque no le gusta y cuando ve que no puede triunfar en sus sueños, entonces vuelve otra vez al trabajo de 8 horas que no le gusta a cambio de un sueldo? En lugar de, si no encuentras la manera, la creas y si no te la inventas, pero ese es mi sueño y voy a hacer que pueda vivir de mi sueño. Luego nos preguntamos por qué
Algunas personas tienen el sueño de ser actores y triunfan y otras no. Algunas personas quieren ser cantantes y triunfan y no. Algunas personas quieren ser médicos y triunfan y otros no. Algunas personas quieren ser escritores y unos triunfan y otros no. Algunas personas quieren ser astronautas y otros triunfan y otros no. Y algunas personas quieren ser los barrenderos más felices y que más aporten a su comunidad del mundo. Y unos lo consiguen y otros no. Porque cada uno tiene unos sueños y tú tienes que respetarlos. Pero el problema es que estás pidiéndole opinión a personas que volvieron a Egipto, a la esclavitud. Y cuando tú estás pidiéndole opinión a las personas que volvieron a Egipto, entonces te van a decir que en Egipto se está mejor. Y no quiere decir que estén mejor. Mírate esto. Cuando hablo en la saga de Secretos Revelados, estoy muy contento porque todos estos principios están explicados en la Biblia, no es que yo me los esté inventando. Simplemente que están codificados, no están disponibles para todo el mundo porque solamente pueden llegar a ellos aquellos que estén ya en cierto nivel de conciencia. De lo contrario, verán solamente un tío rescatando a un grupo de esclavos, pasando por un desierto y llegando a una tierra prometida. Y no entenderán nada más del mensaje, cuando está lleno de enseñanzas. Cada una de las historias que explico en los 4 tomos de Secretos Revelados de la Biblia está cargada de enseñanzas, está llena de enseñanzas. Por eso digo que esto simplemente, quiero aclarar una cosa, esto es solamente una manera de pensar con respecto a los principios que hay aquí en la Biblia. Hay tantas maneras de pensar en el mundo como cabezas pensantes hay en el mundo. El problema es que las cabezas pensantes se agrupan entre sí, en agrupaciones que os expliqué en la saga La voz de tu alma, están en la 4ª dimensión, que es la dimensión de la mente subconsciente, y el psiquiatra Carl Jung decía que el subconsciente es colectivo. Por eso Jesús de Nazaret decía que todos somos uno, porque estamos todos conectados, ¿no? Esto es, el efecto de unidad es el principio de no localidad, que la física cuántica, que es la rama de la ciencia más evolucionada, también conoce. O sea que es ciencia también, no solamente es religión o espiritualidad o metafísica, es ciencia. Todo lo que yo explico y todo lo que explica la Biblia y todo lo que los principios de la saga La voz de tu alma, todo eso es ciencia. Y es muy importante que lo entendáis. Entonces, os decía que cuando tú simplemente, todo lo que estoy contando aquí es una manera de pensar. Una manera de pensar que está en el subconsciente colectivo. Y hay tantas maneras de pensar como cabezas pensantes hasta que la gente deja de pensar y se une a un pensamiento colectivo en el subconsciente. Cuando la gente se une en un pensamiento colectivo es cuando se juntan en religiones y dicen yo soy cristiano, o se juntan en otra religión y dicen yo soy protestante, o se juntan en otra religión y dicen yo soy gnóstico, o se juntan en otra religión y dicen yo soy musulmán, o se juntan en otra religión y dicen yo soy yogi, o se juntan en otra religión o hinduista, y se juntan en otra religión y dicen yo soy budista, y se juntan en otra, y todo eso al final ¿qué son? Maneras de pensar, de pensar que interpretan los mismos textos. Entonces, por eso están los mormones, los masones, los cristianos apostólicos romanos, los cristianos no sé qué, todo eso son maneras de pensar que lo único que hacen es delimitar el pensamiento en esto hay que pensarlo así, 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 ¿no? Y cuando tú haces esto, lo que estás haciendo en definitiva es limitar tu manera de ver el mundo, porque el mundo es pensamiento. Entonces, cuando tú delimitas tu manera de pensar, pues delimitas la manera de pensar al mundo. ¿Cuál es el problema? Que los que están en un molde, eso es lo que creen que a ellos les protege. Porque el subconsciente, que es lo que en La voz de tu alma llamamos la mente, es solamente un mecanismo de supervivencia. Todos los pensamientos que hay en tu subconsciente están ahí porque tu mente ha creído que eso te protege. Y se junta con otros adeptos a esa manera de pensar porque tu mente interpreta que cuanto mejor rodeado estés de personas que piensan como tú, más se protegerá esa manera de pensar que te protege a ti. ¿Te suena de algo? Por eso,
Cuando tú vas con un cristiano y le hablas con un budista o le hablas con un hinduista, siempre van a haber peleas. Porque cada uno de ellos están defendiendo su molde y cuando alguien trata de explicarles otra cosa que no esté en su molde, lo que ocurre es que sienten amenazado su molde. Y cuando una persona siente amenazada su molde, ¿qué es lo que hace? Otra vez más, vuelve a estar en la amígdala. Y la amígdala es un sistema de supervivencia donde se deja de pensar, se domina por el miedo y entonces entras en el instinto más animal. ¿Y cuál es el instinto más animal? Reaccionar ante eso que está atacando tu status quo. ¿Y cómo se reacciona? Pues hay 3 maneras muy básicas que vas a reconocer muy fácilmente. Atacan. Por eso, cuando ves a alguien que critica a otro alguien, en realidad tú debes, porque Jesús de Nazaret decía, conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Cuando alguien critica a otra persona, sea quien sea y de lo que sea, esté justificado o no, simplemente es porque está viendo amenazado su manera de pensar y su status quo. Por lo tanto, está en el miedo. Cuando una persona está en el miedo, no tiene buena vida. Así que, y además, no tiene entrenada su mente. Porque cuando una persona critica a otra persona, se está enfocando en lo malo. Cuando una persona piensa en lo malo, tiene vidas malas. Por lo tanto, cuando vemos un crítico, sabemos que tiene miedo, sabemos que está reaccionando de la primera manera que lo hacen los animales, que es atacar, y por tanto debes sentir compasión por esa persona, por la vida que debe tener, pero además debes alejarte de esa persona cuanto antes mejor, porque la porquería se pega. Vale, entonces, siguiente cosa. Lo siguiente que hacen como reaccionar es escaparse, ¿no? ¿Cuántas veces le has ido a contar a alguien sobre algo que te iba muy bien y tal, pero no cuadraba con su forma de pensar y se ha escabullido y se ha ido? Y lo tercero que hacen los animales, cuando ven que no pueden reaccionar, se congelan, se quedan paralizados y se esconden, como las avestruces, que meten la cabeza dentro del suelo, ¿no? Entonces eso también lo hacen, ¿no? Imagínate que hay una persona que está en una ponencia, ¿no? Y no se atreve a levantarse e irse de la sala. Están diciendo cosas que a lo mejor se está sintiendo amenazado su manera de pensar. No se atreve a contradecir porque hay mucha gente y qué vergüenza. No se atreve a levantarse y a irse porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Y entonces simplemente desconecta y se pone a mirar el móvil. Es otra manera de hacerlo, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de la verdad nos hace libres. Es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Bueno, hoy voy a leeros una parte que aparece en el 4.º libro de la saga de Secretos Revelados. Quiero animarte a que la tengas, a que hagas la inversión y a que la estudies, porque realmente esto va a mejorar tu vida. Son principios bíblicos y son principios del hombre más importante de la historia. Hoy te voy a hablar del 4.º tomo, que se llama El hombre más importante de la historia. Es el 4.º tomo de la saga de Secretos Revelados. Y aquí hablo todas las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. No está aquí todo el Nuevo Testamento, porque desde mi punto de vista muchos de los libros que hay en el Nuevo Testamento están escritos por fanáticos de Jesús que exageraban todo y era como si tú eres muy fanático de un grupo de música y solo ves a ese cantante y solo le ves las cosas buenas y lo exageras y lo ves perfecto todo y tal no sé qué y no tienes una visión bajada a la realidad que realmente es lo que yo creo que nos va a ir bien para poder aplicar lo que verdaderamente creo que Jesús nos quería decir, que era un mensaje para poder mejorar nuestras vidas. Así que cogí y aquí están puestos los evangelios canónicos, que son los que salen en la Biblia. O sea, Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Y después también los evangelios, por ejemplo, he puesto el evangelio perdido de Santo Tomás, que se encontró en el Mar Muerto, unas cuevas en el Mar Muerto. Luego también he puesto los evangelios de los esenios. Todos estos evangelios, para que tengáis en cuenta la importancia que tienen, en el siglo IV se hizo una revisión de la Biblia original y se sacaron muchos textos de la Biblia. Entre otros, el libro de Enoc. Enoc fue un descendiente de Caín, fue nieto o bisnieto de Adán y Eva. Y para que entendáis la importancia que tienen. Alguien, en algún momento de la historia, porque no le convenía, por los intereses que en ese momento esa persona tendría, dijo,
este libro, este libro, este libro, este libro, este libro deben desaparecer de la Biblia original y hay que prohibirlos. De tal manera que se va a perseguir al que hable de esto, al que tenga esto, y hay que quemarlos todos. Por eso se quemó la biblioteca de Alejandría y todas, bueno, todas estas cosas que se hacen contra la humanidad, ¿no? Como lo que estamos viendo un poco ahora. Entonces, entonces es muy importante que entendáis, para que veáis la importancia de los evangelios gnósticos, que cuando se encontraron los evangelios en las cuevas del Mar Muerto y en varios otros puntos, la Fundación Rockefeller se fue allí y compró los derechos de explotación de esas obras, montó un chiringuito ahí para poder explotar todo eso y poder seguir encontrando y estudiar esos manuscritos. O sea que quiero que entendáis que la Fundación Rockefeller, que no son tontos, si encontraron esos evangelios, que por cierto son tan valiosos porque se destruyeron todos, porque la iglesia dijo, esto hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque lo que sea, lo que ellos deciden, no la iglesia, porque cuidado, no estoy en contra de las religiones hacen mucho bien a la humanidad, pero como en todos, a veces están dominadas por personas que son mala gente o tienen ansia de poder y el poder corrompe, ya lo sabemos todos, ¿no? Si no, mirad todos estos políticos que votáis y luego cuando están en el poder les dais igual a todos, ¿no? Por eso digo que la política no te va a salvar la vida. Bueno, seguimos. Entonces, en la saga de Secretos Revelados no solamente he hablado de los cuatro evangelios canónigos, sino también algunos de los gnósticos. Por eso he cogido el evangelio de Santo Tomás, he cogido los evangelios esenios, algunas partes de evangelios de María Magdalena, etc. Ahora, por ejemplo, voy a leeros una parte que está en el evangelio perdido de Santo Tomás y para que veáis cómo se debe interpretar esto. Porque si tú tienes que tener la capacidad de interpretar. Lo más importante que he hecho en la saga de Secretos Revelados, o sea, todo esto de aquí no está escrito de tal manera que tú cojas y no pienses sobre lo que yo te estoy diciendo aquí, sino que lo he escrito de tal manera para ayudarte a que tú también aprendas a pensar por ti mismo. De hecho, tanto es así que en el cuarto libro hay una traducción del Padre Nuestro en arameo directamente de las palabras que dijo Jesús, no de la traducción que se hizo luego del latín al castellano y todo lo que a nosotros nos ha llegado, y vas a darte cuenta de la gran diferencia de cómo Jesús les dijo a sus discípulos de que hicieran el Padre Nuestro y cómo está puesto en la Biblia habitual. Y el Padre Nuestro en arameo original, que te lo he traducido al español, pero no te lo he interpretado porque ya están en el cuarto tomo y más de la mitad del cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados para que tú mismo lo interpretes. Para que entiendas que es muy importante que tú tienes que aprender a pensar por ti mismo. Las grandes sociedades lo que no quieren es que tú pienses, porque si piensas, entonces no vas a tolerar muchas de las cosas que se hacen. Pero lo más importante para tú ser libre y evolucionar como seres humanos es aprender a pensar. Recuerda las palabras de Henry Ford, único hombre que ha sido capaz de hacer tambalear el sistema económico de Estados Unidos, de lo listo que... Y dijo, la tarea más importante es pensar, y por eso es la que menos gente hace, porque es muy complicada. Es muy complicada dedicarte a pensar. En la saga El agua de tu alma, me parece que es en el 6º tomo, en Fe, te digo, tienes que dedicarle un día a la semana a pensar. Tiempo para pensar. El tiempo para pensar es fundamental. Me lo enseñaron mis mentores multimillonarios. Ellos me dijeron, Laín, no somos multimillonarios por ser más inteligentes. No somos multimillonarios por haber nacido en una familia de X. No somos multimillonarios por el país donde hemos nacido. Somos multimillonarios porque hemos aprendido a pensar. Y lo mismo ocurre con todo. Eso es conocer la verdad. No solamente es en el área económico, en los negocios, es en todo lo que hagas en la vida. Entonces, fijaos en una de las frases que decía Jesús en el Evangelio gnóstico, en el Evangelio perdido de Santo Tomás. Jesús dijo,
Dichoso el león. Quiero que, mientras yo la voy leyendo, que trates de pensar en ella. Que trates de saber lo que quiso decir Jesús con esto. Luego yo te haré la interpretación que yo hice. Jesús dijo, dichoso el león que al ser ingerido por un hombre, se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos ponemos a pensar en los principios de la creación, donde Jesús estudió del Antiguo Testamento, porque entre otras cosas, pues Jesús fue un estudiante del primer sabio que tenemos de nuestra humanidad, que era Hermes Trismegisto, Enoc, Tot. Cada civilización se lo trataba de llevar a su terreno, querían decir que era suyo, pero en realidad fue este gran hombre, que fue Abraham también en la Biblia, que después los judíos le llamaban Enoc, Tot, Hermes Trismegisto, como quieras. Está explicado en La voz de tu alma el principio este. Si quieres os leo un poco. Bueno, ya supongo que muchos ya tenéis La voz de tu alma. Fundó la Universidad de Heliópolis, donde estudió el sacerdocio egipcio, Moisés también, entre otros, y por supuesto Jesús de Nazaret. Y bueno, si hablamos del Génesis, en el Génesis se nos dice que lo último que hizo Dios fue el hombre. Bueno, lo último que hizo Dios fue la mujer. Y fijaos que ha distorsionado algunas personas las escrituras, y voy a demostrarte cómo las escrituras, tú vas a encontrar en la escritura, según la manera de pensar que tú tengas, y vas a encontrar dentro lo que tú quieras encontrar, como en todo en la vida. Fíjate, en las escrituras se ha malinterpretado y se ha creído que como la mujer estaba hecha de la costilla del hombre, la mujer era un sucedáneo del hombre y era inferior. Ahora yo te voy a dar otra interpretación. Quizás el hombre era un prototipo y la mujer fue la versión mejorada. Cuando uno tiene que sacar un prototipo de cualquier cosa en una empresa, ¿qué hace? Primero hace una versión beta, ¿no? Prueba la versión beta y cuando ve que la versión beta tiene fallos, entonces lo mejora y saca la versión 1.0, ¿no? Quizás la mujer es la versión 1.0 y por eso son más fuertes. Mira, yo he entrenado en el deporte de alto rendimiento durante muchos años. Y yo no soy feminista ni machista, de verdad que me da igual toda esa porquería, ¿vale? No me interesa, porque para mí todos somos uno. Pero quiero daros mi postura con respecto a esto. He estado entrenando en el alto rendimiento durante muchísimos años. Durante muchísimos años. Hacíamos entrenamientos que ningún ser humano es capaz de aguantar. Por eso te digo que el que ha sido deportista de élite en un deporte duro, como puede ser la natación, te digo que se ponen a prueba las creencias y todo. Pues las mujeres aguantaban mucho más que los hombres. Las mujeres hacían entrenamientos inhumanos, al día siguiente estaban como rositas. Los hombres necesitábamos 2-3 días para recuperarnos. Los entrenadores lo sabían y nos adaptaban los entrenamientos a nosotros. Esa es mi postura, para que quede claro. De hecho, yo pienso que un hombre, si tuviera que parir, se moriría en el parto. Seguro, seguro, no estamos preparados. Ahora, dejando esto a un lado, ¿qué quiere decir Jesús con todo esto, no? Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. ¿Por qué un león, cuando es comido por el hombre, cuando es absorbido por el hombre, es dichoso y se vuelve hombre también? Pero ¿por qué es abominable el hombre que se deja devorar por un león y el león se hace hombre? ¿Por qué? Si tú estudias el Génesis en la creación, el único animal de todos que está hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre, es el ser humano. Y el hombre lo que es un pedacito del Creador, es un pedacito de Dios, hecho a su imagen y semejanza con los mismos poderes de creación. En el primer tomo de la saga de Secretos Revelados os digo, Dios creó su creación, tú que eres un pedacito de Dios tienes que crear tu creación. ¿Tu creación cuál es? Tu vida. El sino sigue caminando, pero el destino depende del ser humano. El universo sigue su camino. Eso es el sino.
Pero el destino, que es la individualidad del ser humano y del ser humano como especie, depende del ser humano y de cada uno de nosotros. El día que entendamos esto, dejaremos de ser víctimas, nos empoderaremos y nos rendiremos para co-crear con todos. Bueno, dichoso el león. Dichoso lo inferior que es absorbido por lo superior y se vuelve superior. Abominable lo superior que es absorbido por lo inferior y se vuelve inferior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Piensa en ello. En metafísica se enseña que ningún animal puede hacerte daño si tú sabes quién eres. Por eso se han visto gente que estaba en la selva, ha sido atacado por un león o por un elefante, y él con una convicción no le ha quitado el ojo, no se ha movido y el animal se ha retirado. Cuando tú dejas que lo inferior te domine, automáticamente lo inferior te domina y bajas un nivel en tu escala de evolución. Es muy importante que entendáis esto. Os voy a poner otro ejemplo más mundano. Si tú eres una persona que ha logrado prosperar en el plano material, si tú eres una persona, por ejemplo, que tiene un propósito de vida, es tu pasión, imagínate que haces tan bien tu trabajo, has creado un emprendimiento y ayudas tanto a la gente, es algo que realmente aporta a la sociedad y has conseguido volverte millonario o multimillonario. Si tú dejas que las personas pobres que todavía no han llegado a ese nivel de conciencia con respecto a ese área, te rodeen, te hablen, te contagien de esa manera de pensar, eres el ser humano absorbido por el león. Es decir, la conciencia superior absorbida por una conciencia inferior. Si tú, por ejemplo, eres una persona que eres muy sana, muy saludable, y te empiezas a rodear de amigos tuyos que te hacen creer que la enfermedad está a tu alcance, que tú puedes contraerla, que tú, por ejemplo, nunca jamás has tenido alergia, pero te rodeas de amigos que dicen, no puedes, ¿cómo se dice? No, te vas a enfermar porque hay polen, hay mucho polen y te vas a coger una alergia y vas a hacer no sé qué. ¿Entendéis? Estás bajando, estás dejando tú como hombre, tú como ser humano, estás dejándote devorar por el león. ¿Entendéis? Es muy importante. En el Génesis se explica de otra manera, ¿no? La serpiente incitó a Eva y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Cuando Dios le preguntó a Eva, cuando Dios le preguntó a Adán, Adán dijo, no fue Eva. Y cuando se le preguntó a Eva, Eva dijo, no, fue la serpiente. Estaban en rol de víctima, no se hicieron responsables, no dijeron, es que yo escuché a la cosa equivocada. No, es que no fue responsable mía, fue la serpiente que me lo dijo. Ya, pero ¿quién le hizo caso? No, es que no sabíamos. ¿Y por qué no tuviste la información? Yo te dije, come de lo que quieras menos de ese árbol. El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, no lo toques. Ellos estaban mintiendo, estaban siendo deshonestos al propio Dios. ¿Cómo vas a ser tú deshonesto? En la Biblia se dice, Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Cuando tú tienes problemas económicos y dices, no sé cómo he llegado a esto, es que no es culpa mía, es que no encuentro trabajo. Cuidado, que tú puedes engañar a las personas que tienes alrededor, pero no puedes engañar al propio Dios. Dios conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Él sabe la cantidad de esfuerzo que le has dedicado a encontrar trabajo, la cantidad de esfuerzo que le has dedicado a ganar la habilidad para que se te pueda contratar. Dios sabe la cantidad de esfuerzo que le has dedicado a ese área. ¿Entendéis? Es como,
Eva diciendo, no, es que la serpiente incitó. ¿No sabéis lo que le dijo la serpiente a Eva y a Adán? Les dijo, si coméis del árbol del conocimiento, tendréis el conocimiento del propio Dios. O sea, ellos, a espaldas de Dios, querían traicionarle. Esa es la razón por la que Dios les expulsó del paraíso. Es como tú, sin aplicar los principios, tratas de enriquecerte jugando a una lotería. El propio Dios te expulsará del paraíso. ¿Por qué? Porque para ganar mucho dinero tienes que hacerlo mediante los negocios, que es el juego espiritual de intercambiar algo que pueda aportar a la sociedad y la sociedad te va a dar dinero a cambio. ¿Entendéis? Pero al querer hacer trampas, al querer hacer atajos, Adán y Eva querían hacer atajos. Y dijo, me voy a comer este fruto y me voy a volver tan sabio como Dios. Se les expulsó del paraíso. Cuando tú quieres tener atajos en la vida, entonces se te va a expulsar del paraíso. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que son infieles, ¿no? A su pareja? No, es que bebí mucho y no sabía lo que hacía. No, perdona, sí sabías lo que hacía. Sí sabías. Estabas consciente. Simplemente eliminaste las barreras del discernimiento y de poder saber las consecuencias que iba a tener eso. Pero tú hiciste lo que querías en ese momento. Y por eso se te expulsa del paraíso. Porque hiciste el mal. Entonces, ¿entendéis que todo esto, Jesús, ¿qué quiso decir en el Evangelio gnóstico de Santo Tomás? Dichoso el león que al ser ingerido por un hombre, se hace hombre. ¿Cómo se dice esto? Dichoso aquel que tiene alergias todo el año, pero se deja ingerir por el que no ha tenido alergias en la vida, porque todo es por creencia, y se cree lo que ese tío o esa tía le está diciendo. O sea, ¿qué alergia, ni qué polen, ni qué leches? No. Mi cuerpo es un organismo perfecto. Yo no cojo alergias y si tú la quieres coger, la coges. Y dítelo y repítetelo y cuanto más te lo repitas, más la tendrás. Pero eso no va conmigo, no me metas en tu juego. Exactamente lo mismo con todo. Una persona pobre que es absorbida por la mentalidad de un rico y se vuelve rica, es un león absorbido por un hombre. Una persona que ha tenido siempre malas relaciones, divorcios, infidelidades, y de repente conoce a una pareja, una relación estable, maravillosa, fantástica, y se deja absorber por el sistema de creencias de esa pareja fantástica y maravillosa, es un león absorbido por un hombre. Cuidado si tienes una relación estable y tienes amigos que son infieles y crees que no pasa nada porque tú no eres así. Porque si son mayoría, ganarán. Y tarde o temprano te justificarás y te convencerás con las mismas creencias que ellos tienen, que les hacen ser infieles y les hacen ser desleales con la persona más importante que hay en el planeta después de ellos mismos, que es la persona con la que compartes tu vida. Leones siendo absorbidos por hombres son las personas que ascienden, que prosperan, que crecen en la limitación que tienen ahora porque tienen la humildad de dejarse comer por el hombre. Pero tendrán problemas las personas que han conseguido ser hombres y vuelven otra vez a su zona de confort antigua y son ingeridos por el león, volviendo otra vez a la pobreza, a la enfermedad y al desamor. El que tenga oídos, como acaba siempre Jesús las frases, que oiga. Así que sin más, para no alargarlo, lo vamos a dejar aquí. Te estaba hablando de la nueva saga de Secretos Revelados. Si quieres conseguirla, haz una inversión en ti mismo, de verdad. O sea, os va a encantar. Os dejo la página web, se llama laingarciacalvo.com. Aquí abajo os dejo el enlace para que lo puedas conseguir. Y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Si todavía no te has suscrito, no me sigues, sígueme porque voy a seguir hablando e instruyéndoos de todo esto. Espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. Espero haberos dado un poco más de luz, como cuando Dios creó el mundo en el Génesis y dijo hágase la luz. Hacerse la luz es pensar, es discernir. Recuerda, la tarea más difícil del ser humano es pensar y discernir. Por eso tan poquitas personas lo hacen. Y todo lo que ven, todo lo que escuchan, se lo creen sin pensar y obedecen. Debes descarriarte
del rebaño de ovejas blancas y convertirte en una oveja negra descarriada. Es lo que yo llamo ser un alma imparable. Debes volverte un alma imparable. Si quieres tener éxito en la vida, lograr algo que la mayoría no logra, tienes que ser imparable, tienes que volverte imparable. Debes escuchar la voz de tu alma, volverte imparable, convertirte en un alma imparable. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir los libros. Y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao! Siempre